Bienvenidos a nuestro primer encuentro, redacción de informes técnicos. Esta es una materia que corresponde a los últimos semestres de la carrera, en la cual vamos a ilustrarlos, vamos a manejar los conceptos relacionados con la entrega formal de los reportes o los comunicados que tenemos que expresar como profesionales. Bien, básicamente, todo trabajo académico que hemos realizado a lo largo de nuestra formación académica se pueden entender como informes, ¿bien? Pero cuando hablamos a nivel de la empresa, pierde un poquito de, vamos a decir, pierde un poquito de formalidad con respecto a aquello de que debe llevar tal vez un índice, un escrito de forma particular, eh, como tal, ya podemos hacerlo un poco más directo y preciso con la empresa. ¿Bien? Permítanme presentarme. Soy la ingeniero Betty Bayona, su facilitador de la materia, como tal. ¿Bien? Les decía que nuestra materia se llama redacción de informes. Algunas universidades, algunos institutos también le agregan el término técnico, redacción de informes técnicos. Eso lo diferencia de alguna forma de lo que serían los informes académicos, los informes de accidentes, de reportes, de averías o cualquier otra clasificación que pudiéramos establecer. Ok. Básicamente, ¿qué es un informe? Es dar a conocer información, es informar, pero con la particularidad que se puede hacer de forma oral o de forma escrita. En el caso de nuestra materia, de nuestra asignatura, estaríamos hablando de informes escritos. ¿Bien? Como tal, al ser un informe técnico, es un escrito que corresponde con la actividad que nosotros estemos ejecutando. Pudiera decirte que es un informe de venta, es un informe de producción, reporte de producción, un informe para solicitar la sustitución de una maquinaria, de un equipo, también para reportar averías en un momento dado, y que va a permitir al lector o a las personas que lean dicho informe tomar una decisión fundamentada en una información argumentada y con los datos precisos para justificar si vale la pena o no tomar cierta o determinada información, o decisión propiamente dicha. Bien, tiene una particularidad. Todo informe es un escrito que se hace de algo que ha ocurrido, no de algo que está por suceder. Esta es una pequeña, gran particularidad. ¿Por qué no de algo que ha de suceder si yo también puedo hacer un informe en ese sentido? Porque cuando ocurre de esta forma, no se le denomina informe, por el contrario, se le denomina proyecto. Es un escrito tipo proyecto. También sirve para tomar decisiones, por supuesto, pero siempre se va a basar en un supuesto. Mientras que el informe se fundamenta o se sustenta sobre hechos reales y que ya han ocurrido. ¿Ok? A futuro, si vamos a tomar decisiones para continuar, corregir o simplemente para eliminar la situación que se ha ido reportando como tal. Bien, el módulo uno de informes técnicos se denomina generalidades, información general del informe. Bueno, ya prácticamente he dado un pequeño concepto, una pequeña introducción del tema. También he indicado cuál es la utilidad de los informes técnicos. Repito, sería en el caso de facilitar la toma de decisiones, bien sea para una persona o un grupo de personas. Desde el punto de vista de quién lo utiliza, quién lo hace, quién lo redacta, puede ser cualquier profesional, puede ser cualquier persona dentro de la organización o de la empresa. Si estamos hablando desde el punto de vista académico, bueno, podrían ser ustedes. Los trabajos que ustedes me van a entregar a mí de alguna manera son un informe, son algo que han hecho, cumplido, han buscado la información y la están reportando como tal. ¿Bien? Entonces ustedes también van a ser informantes o van a ser redactores de un informe.
Tiene también características muy particulares. Como les decía, se entrega de forma escrita. La modernidad de hoy en día nos permite decir que podemos entregarla bajo la modalidad de en físico o lo podemos entregar bajo una modalidad de digital, a través de un correo electrónico, como un documento adjunto, ¿bien? O bien simplemente lo transcribimos y lo imprimimos. Normalmente se entregan en un formato, un documento Word, elaborado en la computadora, en otrora, y si todavía por ahí alguna persona lo tiene, pues también se puede entregar escrito, no sé, en el peor de los casos, escrito a mano. Claro, eso le resta muchísima formalidad, porque el informe también tiene esta particularidad, un escrito formal, un escrito profesional y un escrito técnico, porque los términos, las palabras, la redacción, lo que escribimos como tal está utilizándose un lenguaje de tipo técnico, es decir, si eres médico, utilizas términos asociados con tu carrera. En el caso nuestro, ingeniería, pues son términos muy propios de la ingeniería. Nosotros podemos usar tranquilamente abreviaturas que son propias de nuestra carrera. Por ejemplo, no sé, eh, HP, estaríamos hablando de caballos de fuerza, ¿ven? KG, kilogramos, KW, kilovatios. No tendríamos que escribirlo completo, sino simplemente con la abreviatura es más que suficiente. En el caso de informática o de electrónica, de electromecánica, cualquier tipo de estas áreas, también puede señalarnos eh, términos muy propios de una abreviatura o una forma resumida de destacar algo. Bien, por ejemplo, los tipos de disco duro, si es un disco sólido, si es un disco, eh, ay, me disculpa si me escapa en este momento otro término, que es una memoria RAM o es una memoria propiamente del disco, bien, entonces simplemente la persona no dice memoria, simplemente tantos megas de RAM o tantos gigas de RAM. ¿Ok? Si estamos hablando en el caso de ingeniería industrial, que es mi especialidad, pues entonces también pudiéramos estar señalando que hablamos de TM, toneladas métricas, en un dado caso, tantas unidades, tantos bolívares, directamente a los términos muy asociados. Tal vez pudiéramos estar hablando de eh, unos sourcing para decir que estamos hablando de una tercerización, que están utilizando incluso no solamente términos técnicos, sino también estamos utilizando términos que serían, gracias, que serían términos, eh, digamos, una combinación de los famosos términos en Spanglish, es decir, combinación de términos en inglés, que los utilizamos, los hemos adoptado acá con nuestro lenguaje natural, que es el español. Bien, básicamente, eso sería lo importante a destacar de un informe técnico. Su extensión. Eh, ¿Qué tantas tiene? ¿Qué contenido debe llevar? ¿Qué información es la que vamos a presentar? Bien, se clasifica. Tiene una serie de clasificaciones, depende de la categoría que vamos a estudiar. Vamos a poder decir que el informe se refiere o comprende un aspecto propio de, por ejemplo, la extensión, cantidad de hojas que involucra el informe. Tenemos informes que llamamos cortos, medianos y extensos, también se le puede llamar largos. Un informe corto depende del autor, pero por lo general son informes inferiores a 10 hojas. Pequeño resumen. Bien. Eh, esta extensión va a involucrar desde la portada hasta tal vez los anexos. Mientras que un informe mediano o de mediana extensión puede ser superior a 10 hojas, digamos 11, hasta tal vez 30 páginas, y por encima de 30 páginas y
un gran número, pudiéramos estar hablando de un informe extenso. Algunos informes son tan extensos que no se presentan en un solo volumen, entrega, no es una sola entrega, sino que se hace en lo que llamaríamos tomos, volúmenes o diferentes entregas, eh, diferentes libros, por decirlo así. Estaríamos hablando que tal vez sea una entrega superior, muy, muy superior a las 200, 300, 500 páginas. Bien, en ese sentido, pues bueno, hay que tomar en consideración. A medida que el informe sea más extenso, pues va a tener un mayor grado de complejidad en cuanto a los contenidos que explican, que relatan, como también de formalismo. Bien, un ejemplo de un informe extenso podría decirse que son los informes o los informes de gestión, por ejemplo, a nivel de una gobernación, de una presidencia, bien sea la presidencia de la República, la gobernación, tal vez un ministerio, o incluso el informe de gestión de una empresa. Bien, está reportando todos los meses del año qué se hizo, qué se podía hacer, qué faltó por hacer, eh, qué dejamos de hacer. ¿Ok? Mediana extensión, tranquilamente puede ser un estudio donde queramos sugerir la adquisición o la compra de un equipo por uno de mayor envergadura, de mayor tecnología, mayor eficiencia, entre otros. Y un informe corto, pudiéramos señalar como ejemplo, tal vez el reporte de ventas del mes pasado o de la actividad que se realizó un fin de semana, una exposición de ventas o una actividad cumplida dentro de la organización, dentro de la empresa. Bien, ya habíamos hablado de formalidad. Bueno, esto tiene que ver con la forma de redactarlo, la forma de presentarlo, tal vez el cómo está constituido, si se está dividido en capítulos, en contenidos en particular. Bien, y también pudiéramos decir qué es lo que describe, que se puede categorizar desde el punto de vista del contenido. Es un informe meramente descriptivo, su nombre lo señala, describe, indica con exactitud, señalando las características más minuciosas o más precisas sobre una situación en particular. No estamos haciendo ningún tipo de intervención, solamente mención de lo que ocurrió en un momento determinado. Bien, también pudiéramos estar hablando de que es un informe narrativo, que no solamente decimos lo que ocurrió, sino que le estamos dando un comentario, un sentido comentado al contenido, dando nuestra opinión, nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones en un momento dado. También es un informe que puede ser simplemente para reportar, ser explícito, muy preciso, y de alguna manera puede ser explicativo, donde se señala qué ocurrió y por qué se sucedió de esa manera y tal vez no de otra. Todo esto con la intención, mm, nos va a ratificar, de facilitar toma de decisión. Vean, otro aspecto importante o generalidad es que podemos tener un informe. A ver, eh, otro ejemplo de informes, hay unos informes que están elaborados ya previamente, me escapaba en ese sentido. A ver, veamos, tal vez, no sé si en algún momento han tenido la ocasión de tener un reporte de un accidente de tránsito o han llenado el informe para reportar un accidente de tránsito. También pudiera decirse que cuando hacemos una cierta solicitud tal vez en una aseguradora, donde reportamos un suceso, un hecho. Y entonces allí ya hay un formato, hay una hoja con unas columnas preestablecidas, unas líneas preestablecidas, un espacio indicativo donde nos sugiere que no nos debemos extender de estas dimensiones, que si se está haciendo en la mañana, en la tarde, en la noche,
Tal vez también pudiéramos decir cuando se hacen los famosos reportes o los informes médicos. Hay unos formatos ya preestablecidos donde el profesional de la medicina nos señala el nombre del paciente, la edad que tiene, tal vez la patología, y luego procede a describir, señalando, no sé, sugerencias de a tomar, que si hay que dar un reposo, cómo vamos a dar, en qué momento. Bien, esto es importante. Como el término es técnico, forma en un escrito técnico, tengo que señalar que se va a hacer una redacción, una retórica, tal vez una explicación de esta manera técnica. Es decir, haciendo uso de terminología muy propia de cada una de las carreras. Previamente lo he mencionado, pero lo vuelvo a ratificar. Redacción, eso implica explicar, darme a conocer. La retórica, un concepto que por allí vamos a manejar en la actividad evaluativa. Esto tiene que ver con la forma de hablar, de expresar, de decir las cosas. En este momento yo estoy haciendo una retórica, ¿bien? Y la estoy haciendo de forma verbal, pero también podemos hacerla de forma escrita. ¿Qué será más fácil? ¿De forma oral o de forma escrita? Esa es una interrogante que te queda ahí pendiente y que sería bueno que la pienses. ¿Es más fácil escribir o es más fácil hablar? Bien, ¿cómo nos expresamos mejor? ¿De forma escrita o de forma oral? Cuando digo mejor es utilizando términos técnicos, utilizando términos respetuosos, dándonos a entender que el interlocutor, la persona que está con nosotros, comprenda a cabalidad y con total claridad lo que estamos expresando. Repito, será mejor de forma escrita o de forma verbal. Un informe se puede complementar, es decir, cuando se presenta de forma escrita y adicional hacemos una presentación del mismo, sería otra pregunta abierta que te planteo. Yo diría que pudiese decirse que, pero será que queda allí pendiente. ¿Ok? Otro aspecto general, al momento de escribir, tenemos que guardar todas las precauciones posibles. ¿Qué podría decirse? Bueno, la ortografía, el uso correcto de la gramática. También pudiéramos decir que se deben eliminar por completo el uso de términos inapropiados, soez, groseros, evitar tal vez hablar eh, con mala intención, doble intención. ¿Qué otra cosa pudiéramos señalar? Ser ofensivo, ser muy preciso. De hecho, ser objetivo. No emitir una opinión por simplemente emitirla, sino que siempre esté sustentada o justificada con algo que lo argumente, sean resultados, valores numéricos, estadísticas de algún tipo, experiencia de terceros, de personas que están capacitadas, consideramos de alguna manera expertos en matemáticas. Esos son aspectos muy importantes de considerar. No sé, vamos a ver, tenemos a Casanova Santos, eh, y en alguna circunstancia tienen alguna duda, alguna inquietud, como tal, la pueden manifestar. Si no manifiestan ninguna inquietud, ninguna duda, pues como que todo está sobre la marcha y se ha ido entendiendo. Bien, sé que son los dos estudiantes que tenemos en este momento conectados y bueno, sé que tenemos dos estudiantes adicionales, hay cuatro compañeros inscritos en la materia. Tenemos dos acá en forma presencial y dos que, bueno, van a ver la actividad de forma grabada. Espero que al momento sea una actividad muy sencilla de comprender de un primer momento y como tal
cuando corresponda realizar la actividad, lo hagan de manera mm, fácil, digamos así, o con el conocimiento de causa correspondiente. Los contenidos que acabo de manejar son muy propios de este primer módulo. Tal vez harían falta pequeños detalles de los obstáculos en cuanto a la forma de la presentación de los informes. Bien, Mm, es un script. Lo vamos a presentar siempre en un formato tamaño carta, sea en digital, sea en una versión impresa. Eso no implica que es la única forma de presentarse, no, por el contrario, lo podemos hacer tranquilamente en una hoja un poco más grande, también tal vez oficio, incluso pudiéramos estar hablando de más pequeños, hacer tal vez una presentación tipo cartilla, ¿ok? Que en ese caso cuando hablamos de una cartilla, básicamente es la mitad de una hoja. Bien, ok. Entonces, en ese sentido, es muy importante tomar en cuenta qué formato vamos a utilizar. Acá en el instituto utilizamos las normas APA. Bien, básicamente las normas APA nos hablan de unos tipos de márgenes. También pudiéramos estar utilizando en salvedad de utilizar la, las normas APA, pudiéramos tranquilamente utilizar las normas de la UP, que es el instituto, la universidad eh, es la Universidad del Magisterio, específicamente la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Allí, con respecto a las normas APA, sí varían un poco lo que serían los márgenes. ¿Bien? Esto que se refiere a las dimensiones. El margen izquierdo, margen derecho, margen superior, margen inferior, tienen diferentes tamaños, la distribución. Pero en esencia, cualquiera de las dos modalidades nos sirve para las presentaciones. Bien, se utiliza hoja blanca, formato de hoja blanca. En algún momento pudiéramos tal vez utilizar otro color impreso o bien en formato, pero como es el técnico del formato, nos inclinamos por el blanco. Se utilizan dos tipos de fuentes tradicionalmente, sería la Times New Roman, eh, email, New Roman, Times New Roman, y bien la Arial. Preferiblemente se utiliza la Arial, es eh, más formal, más fácil de leer, tiene una mejor receptividad al momento de la lectura, no es tan pesado para leerla como tal. Bien, se utiliza tamaño 12, interlineado 1.5, son normas muy comunes de presentar. Todo informe va a tener una portada, va a tener una parte introductoria, va a tener un contenido explicativo, tal vez una parte de análisis que se combina con la parte explicativa, una conclusión y, si es necesario, un área correspondiente a las fuentes de información que hemos consultado. En esencia, serían los aspectos más generales, más precisos que tenemos del informe técnico. Como tal, parece que no tenemos ninguna inquietud, no tenemos ninguna duda. Entonces, pues, prácticamente pudiéramos estar dando, tal vez por terminado, nuestro encuentro, nuestro primer encuentro, cordialmente invitados para el segundo. Vamos a hablar un poquito más precisos con respecto a temas propios que tienen que ver con la forma de redactar, de expresarnos, de manejarnos de forma escrita. Porque, ojo, esta materia tiene su particularidad. Todo va a ser escrito, de alguna manera. Por allí podemos hacer una pequeña evaluación. No es examen, bien, en ese sentido. Sí les tengo la particularidad, recuerden que para el momento de consultar, en caso de alguna duda, inquietud, necesidad de comentar información adicional, que yo les explique algo que consideren oportuno o necesario,
se pueden comunicar a través de la mensajería instantánea en el aula virtual o bien lo pueden hacer a través de la mensajería, a través del WhatsApp, tranquilamente, ¿bien? Por lo general no trabajo con grupos acá en el instituto, sino lo hago de manera personalizada. Ojo, cualquier consulta que se hace por el WhatsApp, yo la reporto a la vez. O sea, me gustaría que lo hagan de las dos maneras, por el WhatsApp y a la vez lo hagan por la mensajería instantánea. Se aclaran cualquier tipo de duda, yo les facilito mi número telefónico en el aula virtual, en caso de ser necesario. El que no consulte asume y entiende que está entendiendo sin ningún tipo de problema el contenido que se maneja. Siempre van a conseguir allí a disposición material de apoyo, por favor, chequenlo, revísenlo. Y en el caso de la actividad también pública, yo trato de explicarme lo más preciso posible, indicando cómo hacer la tarea, cuáles son los puntos que yo quiero que desarrollen y, pues, por supuesto, también reforzando la parte de cómo van a hacer la entrega. De antemano, muchísimas gracias y bueno, pues, daríamos por finalizado nuestro encuentro. Feliz tarde.